Bueno, hoy es 13 de mayo, hace un par de días que cumplí mis 62 años. Hace unos días, conversando con un ex compañero de trabajo, le comenté que iba a hacer un video sobre un tema que es transversal a toda la humanidad. No hay un ser humano que escape a esta situación a la que quiero referirme, que es hablar sobre la mentira. La mentira es tan vasta que evidentemente no voy a poder en un solo video cumplir con todas las expectativas que tengo de tocar esta temática. Como es una circunstancia, una situación que vivimos todos los seres humanos desde el primer día en que hemos estado aquí en la Tierra, es un tema que va a llevar mucho tiempo y muchos videos. Pero voy a empezar por tocar una verdad grande como la historia misma, de la que poco se habla. Una verdad que rompe los ojos, pero que no se le identifica, ni se le ve, ni se le nota, ni se le percibe, fundamentalmente cuando se habla de política. Y cómo esta verdad, que es partícipe de todos los movimientos políticos, porque es la cuna de toda la política, es tan poco tratada. Y yo diría que más que poco tratada, no es tratada. Quiero hablar de los imperios. Si bien la idea es hablar sobre la mentira, es preciso contrastar la mentira con una verdad para que la mentira sea claramente identificable, visible. El negro sobre fondo blanco. Los imperios surgen cuando los seres humanos somos lo suficientes sobre la faz de la Tierra y nos empezamos a reunir en comunidades y a tener necesidades y de recursos que no todos están en el perímetro de nuestra influencia. A veces están más allá, donde ya hay otros disfrutando de esos recursos. Y la necesidad de adquirir esos recursos hace de que las sociedades humanas se expandan para acceder a ellos. Y se van formando formas de gobernanza que van desarrollándose y van multiplicándose hasta formar imperio. Esto es una síntesis muy abreviada, ¿no?, de la necesidad de los imperios. Y hago una síntesis abreviada porque no ese es el tema que realmente importa de lo que quiero tratar, sino cómo se forma un imperio, qué sostiene un imperio, y cómo esa realidad de aquellos primeros imperios. Yo no sé si los sumerios llegaron a ser un imperio, pero sabemos que los persas sí, que los hunos con Atila, no digo los persas, estaba aquel que dio batalla en las Termópilas a los espartanos, Jerjes, pero también anteriores a él en el propio imperio persa. Los mongoles con Gengis Khan, imperio chino, imperio japonés, imperio austrohúngaro, uno de los últimos imperios en caer, griego, romano, y algunos creen que hoy tenemos el imperio americano, los norteamericanos como imperio, cosa de la que yo discrepo. Pienso que los Estados Unidos son el músculo militar de un imperio, pero no el imperio per se.
O sea, no son ellos el imperio, sino una parte operativa de un imperio que gobierna el mundo en este momento. Pero antes de llegar a eso, hay que destacar de que qué es lo que sostiene un imperio, qué es lo que forma un imperio, qué es lo que hace que un imperio llegue a serlo sobre otros, porque se ha tenido que imponer, imperar, valga la redundancia en todos estos términos, para llegar a ser esa fuerza imperante. ¿Y cuál es el medio? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es la fórmula que utilizan los imperios para llegar a serlo? Bueno, es sencillo, es sangre y fuego. O sangre y espada en aquellos imperios que aún no habían descubierto la pólvora. Pero siempre alcanzó el galardón de imperio aquella comunidad que mejor y más mató. Aquellos que más mataron y mejor lo hicieron son los que se transformaron en imperio. Y fueron derrocados por otros que lo hicieron mejor que ellos, que asesinaron, mataron mejor que los que venían anterior. A veces con armas más sofisticadas. Lo de Gengis Khan, por ejemplo, lograron conquistar un imperio muy vasto porque lograban pelear de a caballo. Y así fueron sucediendo. Después viene el tema de la pólvora y después, bueno, todo más o menos lo conocemos. Pero todos se hicieron al poder a través de sangre y fuego o espada, matando, asesinando a sus rivales y a cualquier forma de oposición. Y hasta el día de hoy, esa es una regla que no cambia. Cuando el mundo está sujeto a un imperio, en otros tiempos era importante que la gente identificara el imperio, y por eso se creaban grandes monumentos para que el resto de la sociedad entendiera que allí había un imperio. Actualmente es un imperio más en la sombra, más discreto, pero un imperio al fin, que mata y asesina con una eficiencia escalofriante a todos sus rivales y adversarios. Cuando hablamos de política, no nos podemos escapar de esto, que estos imperios son los que forman los distintos sistemas de gobierno, avalando o desacreditando determinadas prácticas que hacen a los gustos o pretensiones del emperador. En el tiempo presente podemos ver que Estados Unidos ha llevado la guerra a prácticamente todos los rincones del mundo. Creo que nos venimos salvando nosotros, pero porque somos parte de. Si en Sudamérica algún gobierno tuviese la osadía de desafiarlo, tendríamos la guerra acá. Pero no somos suficientes ni para ello. Cuando ellos entienden que algo tiene que cambiar, sencillamente van, lo cambian y punto. O lo secuestran, como es el caso de un presidente, con el que no tengo ninguna afinidad. Pero lo que sucedió allí fue una manifestación pura y dura de lo que es el imperio. El imperio militar. ¿Y por qué digo el imperio militar y no me refiero a Estados Unidos como el todo del imperio? Porque su realidad también fluctúa en otras instancias que no gobierna y no domina. Por ejemplo, hay poderes fuera de Estados Unidos que Estados Unidos no los puede controlar. Podemos hablar de estados como China, pero también podemos hablar de cosas menos tangibles, como por ejemplo la inteligencia artificial, como por ejemplo las grandes finanzas,
la fluctuación, pueden ellos manejar el dólar, pero poca cosa más. No pueden manejar el oro, no pueden impedir las negociaciones con oro. Y hasta ahí llega el imperio, porque hay otros que sí gobiernan esas decisiones. Hay otros que sí tienen poder sobre el oro y hay mercados, y allí están donde se toman decisiones que son ajenas a los Estados Unidos. Por eso me permito inferir de que los Estados Unidos no son el imperio per se, sino parte del imperio, el músculo fuerte, el músculo militar. Cuando hablamos de política, y en todo el mundo, pero fundamentalmente en estas latitudes de Occidente, y vemos como un presidente como el nuestro, Orsi, lo llevan a un portaaviones y de ahí rinde pleitesías, ¿verdad? A un navío militar en una clara muestra de poder. Allí llevan a un presidente y le muestran en su presidente a todo el pueblo dónde está el que manda, dónde está el que tiene el músculo fuerte. Cuando se habla de política se habla de todas estas cosas y de esas cosas que se deciden fuera de los gobiernos particulares de cada país. Hay otros aspectos del imperio presente, del imperio actual, que somos a veces tan ignorantes y tan limitados de interpretar libremente los hechos, que la sociedad occidental parece como anestesiada, ¿no? Parece como que no se da cuenta de la realidad que le toca vivir. Cuando vemos al músculo militar del imperio llevar la democracia a todas partes del mundo a sangre y fuego, incluso en algunas oportunidades con grandes pérdidas de vidas de sus jóvenes, sacrificándolos para que la democracia florezca en otros puntos del mundo, da para pensar qué tanto interés tiene en hacer inversiones tan poderosas en lo económico, en lo militar, con sacrificios tan grandes, para instalar democracias. ¿No será que la democracia es el vehículo que utiliza el imperio para gobernar en todos los rincones de su influencia? ¿No será que la democracia es lo que le permite establecer dominio, control, sumisión en todos los rincones del mundo? O pues si no, ¿qué explicación tiene que haga las cosas que ha hecho, que destruya pueblos como los ha destruido, solo para instalar un sistema de gobierno en países ajenos y lejanos a su influencia territorial? Pienso que en cada país en el que ha intentado hacerlo, en algunos con relativo éxito y en otros fracasó estrepitosamente y en otros perdió sin alcanzar no solo ningún objetivo, sino que tuvo que huir. Por ejemplo, en la antigua Yugoslavia tuvieron un éxito rotundo.
allí se han instalado sendas democracias en todos los países balcánicos. Pero no pasó lo mismo, por ejemplo, en Libia, que es otro aspecto de los intentos de conquista. En uno tuvo éxito, en otro más o menos. ¿Ahí qué hizo? Destruyó el sistema que estaba allí gobernando, a Gaddafi, pero la democracia aún no existe. De todas formas, hay alternativas. Para el imperio hay alternativa en la democracia, que es el caos. Mientras haya caos, también pueden gobernar, que es lo que sucede en Libia. Pero también le ha ido muy mal, y no ha sido el único imperio que le ha ido mal, como ha sido, por ejemplo, en Afganistán. En Afganistán, hace unos años, en el gobierno anterior de los Estados Unidos, el gobierno de Joe Biden, huyeron como ratas acobardadas. Recibieron palos, recibieron una golpiza descomunal, y después de 10 años de intentarlo, lo único que les quedó fue huir. Y no fue el único imperio, ¿no? Como decía, ya la Unión Soviética, que tenía ínfulas de imperio, también lo había intentado, y de allí mismo, de Afganistán, salieron huyendo. Entonces, seguro, el gobierno de Afganistán será un régimen, a partir de que no es un gobierno como le interesa al imperio. Todo gobierno que se pone contestatario, o que enfrenta algunos de los designios marcados por el imperio, deja de ser considerado un gobierno, y aunque haya sido elegido legítimamente, pasa a ser un régimen. Occidente, si no le dicen estas cosas en el informativo, si no sale el presidente, si no salen actores sociales, si no salen grandes académicos, si no salen grandes doctorcitos a decir estas cosas, no se da por enterado de que esto es así. Y que aún creen que con su democracia pueden determinar algo. Aún creen que la democracia determina algo. Y aún creen que ellos pueden influenciar en los designios de... Esta es una de las grandes verdades que va a dar pie a muchas mentiras que nos rodean. Creo que van 17 minutos de video. No pretendía estirarlo mucho más, simplemente hacer un primer video sobre la mentira y contrastarlo con la verdad. La verdad de lo que vivimos es eso. La verdad puede ser opinable. Los hechos siempre pueden ser opinables. Lo que no pueden ser es discutidos. Que el imperio mata para sostener y mantener su imperio no es algo que se pueda discutir. Podremos decir si nos gusta o no nos gusta, si estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo, pero eso es lo que sucede. Hay que ver cómo ese Estado, el Estado de Israel, al que le han secuestrado y matado 1000 personas, e incluso aparentemente, dicho por ellos mismos y por sus propios medios de prensa, con la pasividad, ¿verdad? Lo hicieron los palestinos, lo hicieron con la pasividad de las defensas israelíes, como permitiendo la existencia de una bandera falsa allí. Por 1000 ya llevan muertos alrededor de 100.000. Aquello del ojo por ojo, aquello de al que me sacó un ojo le saco otro ojo, pero no le arranco la cabeza, no se hizo presente en esta oportunidad, porque a ellos le sacaron un ojo y mataron un pueblo entero. Y es un genocidio en toda regla, porque cumple todas las características de un genocidio, no solo por las muertes, sino por la supresión de un pueblo, de una cultura, provocando emancipación, éxodos,
Y eso es un genocidio en toda regla. Lo mismo pasó en Libia, donde ahí no fueron los israelíes, ahí fueron más que nada los franceses, de acuerdo con los americanos, con parte del imperio, son todos brazos del imperio, que destruyeron a un gobernante que podría gustarnos o no, pero era una realidad de su país, de su gobernado y de su pueblo. Vivían mucho mejor que lo que viven ahora y que lo que quedó después de haberlo asesinado a él, que lo encontraron saliendo de una alcantarilla y lo mataron a patadas, ¿no? No digo que no se lo mereciera, pero bueno, pensando en tantos gobernantes, posiblemente no sea el único que se lo mereciera. Lo mismo pasó con Saddam Hussein en Irak. ¿Y qué quedó allí? ¿Qué democracia quedó ahí? ¿Dónde están las armas de destrucción masiva? Todos los relatos que utiliza el imperio, desde las armas de destrucción masiva, todas las falsas banderas, que esa también fue una falsa bandera, porque en definitiva nada de eso existió. Todas las cosas que han inventado para llevar la paz, cuando el imperio dice que va a intervenir en un lugar para llevar la paz, pobrecitos los que estén en ese lugar antes de que la paz los alcance. Si sobrevive alguno, va a ser para vivir en la paz que vivían los esclavos, ¿no? En cambio, en estas latitudes que somos fieles servidores del imperio, no somos capaces de generar un mínimo de resistencia. Y no es el discurso de que sea por la paz que no se hace resistencia, porque hay una máxima en esto que lo dijo un presidente norteamericano, incluso, que creo que fue Washington, que dijo que si tú cedes libertad para obtener la paz, llegará un momento en que perderás la paz y la libertad. Y bueno, aquí la libertad hace mucho que la hemos perdido, no somos capaces de nada, somos lo que queremos que seamos, somos lo que ellos quieren que seamos, eso quise decir, y así la vamos llevando. Me quiero acordar, y no me sale, el síndrome de Estocolmo, ahora me acordé. Eso es lo que le pasa a la sociedad occidental. Tiene el síndrome de Estocolmo. Hemos sido dominados, sometidos, usados, despreciados, pero la gente ama eso que le proponen y abre los brazos hacia el cielo diciendo: bien bendita democracia. Felices de ser demócratas. Ese es el ejemplo máximo del síndrome de Estocolmo de Occidente. La herramienta que utilizan para tenernos sometidos. La gran mentira. La gran mentira. La gran mentira de la libertad, la gran mentira de que de los políticos que viven del pueblo y para el pueblo, pensando en las necesidades del pueblo. Es la gran mentira, es la gran mentira. Bueno, este fue el primero. Pienso hacer otros más directamente atacando la mentira de los individuos. De pronto siempre va a ir mezclado algo de política, porque la política es un sinónimo de la mentira. La democracia también es un sinónimo de la mentira, aunque a muchos de mis compatriotas que aman a la democracia les cuesta entenderlo o no quieran entenderlo, pero ellos han estado premiando permanentemente
al mejor y más mentiroso. Al que nos ha mentido mejor, a ese le hemos dado el premio consuelo de que nos gobierne hasta que viene otro que miente mejor que él. Y así van pasando, o sea que a lo largo de estos videos que voy a hablar sobre la mentira, siempre va a estar presente la política como paradigma de la mentira, como sinónimo del ser mentiroso. En fin, a esto lo dejo por aquí. Un abrazo a todos.